Buenas noches. Hoy ya estamos en la segunda clase de la Torah. Hoy vamos a hablar del contenido de la Torah. ¿Qué es el contenido de la Torah? Ahí se divide en dos partes, en lo que es la Torah escrita y la Torah oral. Vamos a poner unas preguntas y después vamos a decir el concepto que responde todas esas preguntas. Como dijimos siempre, más vale decir una respuesta sobre 10 preguntas que 10 respuestas diferentes. Entonces el concepto, vamos a tratar de dar un concepto que responde todo. La primera pregunta que siempre uno hace, que sabe que en el Talmud, que es Torah oral, parte de la Torah oral, hay muchas discusiones. ¿Y por qué hay discusiones? Pues ahí el Talmud explica. Porque los alumnos no escuchaban bien lo que dijo el maestro. Cada uno estaba en su lugar. Cada uno quería comer o tomar otra cosa, entonces no estaban enfocados en lo que escuchaban. No escuchaban bien y cada uno dijo otra cosa. Él dijo yo escuché eso, el otro dijo yo escuché eso. Ahí empieza una discusión. Entonces, ¿por qué hay discusiones en el Talmud? Porque no escuchaban bien. Es el resultado. Si es así, y todo el Talmud está lleno de discusiones, no podemos decir que el Talmud aparentemente fue entregado en Sinai, que Moshe recibió todo el Talmud, porque el Talmud es resultado de gente que no escuchaban bien. Entonces es la primera pregunta: ¿cómo puede ser que la Torah oral también es parte de la entrega de la Torah si es nada más resultado de gente que no escuchaba bien? La segunda pregunta que la Gemara dice, por ejemplo, Bet Shammai y Bet Hillel discuten. Bet Shammai dice sí, Bet Hillel dice no. ¿Quién tiene la razón? Dice el Talmud, Elu ve'elu Divrei Elokim Chaim. Ambos tienen razón. ¿Cómo es posible? O sí, o no. O no, o sí. Pero no puede ser sí y no. Llegaste ayer a la... Sí, no. ¿Sí o no? Las dos. Eso no puede ser. Siempre cuentan eso, que una señora escuchó que su marido, que era un rabino, llegaron dos personas y uno dice, es que él me debe $100. El otro dijo, ni lo conozco. El rabino dijo, mira, tú tienes razón, te debe $100. Pero el otro dijo, pero no lo conozco. Pues tienes razón. También entró la señora y preguntó, oye, ¿cómo es posible que los dos tienen razón? Pues también tú tienes razón. Todos tienen razón. La pregunta es, ¿cómo es posible? Puede ser como chiste máximo, pero no puede ser que en el Talmud te dice que Bet Shammai y Bet Hillel las dos tienen razón. Uno dice sí, el otro dice no. Tiene que decidir entre esos dos. No puede ser. Ese parece más como el gato de Schrödinger, que es muerto y vivo a la vez. No puede ser, es algo imposible. La tercera pregunta dice que cuando Moshe fue a recibir la Torah, entonces ahí cuenta el Midrash que llegaron los ángeles y dijeron, no, Dios, ¿por qué tienes que darle la Torah a los humanos? Nosotros lo queremos. Entonces Moshe, ¿qué contestó? ¿Cómo ustedes quieren la Torah? Ustedes no, está escrito por ejemplo en la Torah que hay que honrar a los padres y a los madres, o no pueden robar. ¿Ustedes pueden robar? ¿Ustedes tienen padre? ¿Ustedes tienen madre? No tienen. Entonces ¿cómo van a cumplir la Torah? Entonces ahí, ok. La pregunta es, entonces, ¿qué pensaron los ángeles? ¿Cómo pensaron de dejar la Torah ahí en el cielo si la Torah no puede ser aplicada para ellos? La cuarta pregunta dice que los padres, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y más, cumplieron la Torah. Está escrito que cumplieron todo. La pregunta es, ¿cómo es posible? Hagamos un ejemplo. El precepto de poner tefilín. Hay que colocar los tefilín. ¿Qué está escrito en los tefilín? Yo soy tu Dios que te saqué de Egipto.
en el tiempo de Abraham, ¿Dios sacó de Egipto a los judíos? No, entonces es una mentira. ¿Cómo puede ser que puso tefilín? Está escrito en el Zohar que Jacob puso tefilín, Adam Arishon puso tefilín, pero ¿cómo es posible que pusieron tefilín? Es una mentira. ¿Cómo puede ser que festejaron Pesach si todo el motivo de Pesach es de la salida de Egipto? Entonces, ¿qué festejaron? ¿Qué dijeron en la verdad del Pesach? ¿Cómo es posible que hicieron la Torah? Además, entre paréntesis lo meto también porque el concepto va a responder también sobre eso. Hay un problema que dice eso. Por ejemplo, ¿cuándo fue que Isaac dio las bendiciones a Jacob? Entonces, en un lugar está escrito, fue en Yom Kippur. En otro lugar está escrito que fue en Pesach. Pesach o Yom Kippur, hay una diferencia. Cuando Abraham vino hizo el Brit Milá, hay unos que dicen que se fue en Yom Kippur. Pero 3 días después que recibió a Abraham los invitados, hizo Matzot, dicen porque era Pesach. Y de Yom Kippur a Pesach hay más de 3 días. Entonces, otra vez, ¿cómo es posible? Cuando pasó la Akedat Yitzhak, también hay, en cualquier suceso histórico que pasó con los patriarcas, siempre hay 2, 3 opiniones cuando pasó eso. ¿Cuándo nacieron los padres? Hay unos que dicen en Tishrei y hay unos que dicen en Nisan. Nisan o Tishrei también. Hay otra cosa, que es la quinta pregunta, que la Gemara pregunta, el Talmud hace una pregunta. ¿Quién escribió los últimos 8 versículos de la Torah? ¿Cuál es el problema? Ahí habla de la muerte de Moshe Rabbeinu. La Gemara entiende que es difícil decir que Moshe Rabbeinu lo escribió. ¿Por qué? Porque es una mentira escribir que Moshe Rabbeinu escribe y Moshe murió y todavía está vivo escribiendo. Entonces es una mentira, no puede ser que Moshe lo escribió. Entonces, ¿quién lo escribió? Entonces la Gemara trae 2 respuestas. Primera respuesta es que Moshe Rabbeinu lo escribió con lágrimas. Y la segunda, que Yoshua Ben Nun escribió eso. La pregunta es, si Moshe Rabbeinu escribió con lágrimas, entonces ya no es mentira. Las lágrimas, ¿qué hacen aquí? Todavía es mentira, todavía no puede hacerlo. Entonces también es otra pregunta que tenemos que contestar. Hay algo que se llama en hebreo Torat HaTeudot. Es la teoría de Baruch Spinoza, de Thomas Oves y de mucho más, que empezaron a dividir la Torah en 4 textos diferentes y dijeron que hay 4 personas diferentes que escribieron la Torah y tienen pruebas y dicen, hay, por ejemplo, el texto de Elohim, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, y ahí habla nada más con el nombre de Elohim. Ahí va un orden de la creación del mundo. El segundo capítulo de repente aparece otro nombre, Hashem Elohim. Ahí aparece otro orden un poco diferente de la creación. Y así en 4 textos diferentes, y dicen que la Torah fue escrita por 4 personas diferentes. ¿Qué hacemos con eso? Ok, entonces, esa teoría de Torat HaTeudot tiene algo con nosotros, tiene algo de verdad, o es una cosa que no tiene nada que ver con nosotros y nada más Moshe Rabbeinu escribió la Torah. Aquí ya vemos que Moshe Rabbeinu y Yoshua Ben Nun, ahí vamos a ver un poquito más adelante. Hay otro tema, otra cosa también, que es los códigos de la Biblia. Está escrito en el Zohar y en muchos más libros que en la Torah está escrito todo. Todo está escrito en la Torah. La pregunta es,
o la gente cuando vieron que está escrito que la Torah está escrito todo, pues dijeron hay que buscar cómo está escrito todo. Entonces empezaron a hacer códigos y dividieron la Torah en tablas, con computadora, con eso empezaron a encontrar sucesos que ya pasaron en la Torah. Por ejemplo, la muerte del primer ministro de Israel, el asesino de Yitzhak Rabin. Encontraron Titanic, Torres Gemelas, encontraron cosas. ¿Hay algo en eso o no hay nada en eso? Entre paréntesis, lo que hicieron esa teoría recibieron el premio Ig Nobel. ¿Ok? Eso muestra algo también. Pero ¿hay algo en eso o no hay nada? Esos códigos, ¿qué son? Estas son las preguntas. Vamos a ver ahorita, vamos a tratar de responder con un concepto. ¿Qué es la Torah? ¿Qué tenemos en la Torah? Entonces, si le preguntas a uno qué tenemos en la Torah, ¿qué te dicen? Prohibiciones, castigos, leyes. En otras palabras, uno empieza a leer la Torah y complica su vida. Así uno ve normalmente la Torah. El problema es que cuando lees, por ejemplo, está escrito en el Talmud, trae una opinión, que el Atid Lavo, es decir, el otro mundo, no va a haber mitzvot. O en otro lugar del Talmud está escrito que el cerdo va a ser kosher. Y uno pregunta, un momento, Maimónides trae 13 principios de la fe judía. Y uno de ellos es creer que la Torah nunca se va a cambiar. Si la Torah nunca se va a cambiar, ¿cómo puede ser que dices que no va a haber mitzvot? ¿Cómo puede ser que el jazir va a ser kosher, el cerdo va a ser kosher, si dices que la Torah no se va a cambiar? Lo cambiaste. No hay mitzvot. Entonces, por eso tenemos que ver la Torah un poco diferente de lo que vemos nada más leyes. El ejemplo más famoso para eso, para entender eso mejor, en Israel mandan una espía a Irán para ver qué quieren hacer, cuáles son los planes. El espía va y ve que tienen un plan de mandar un misil a Israel, un misil peligroso, el día miércoles. Entonces él quiere avisarle a su comandante que van a mandar un misil. Pero él no puede avisarle así, o mail o por algo, porque lo van a ver. Entonces, ¿qué hace? Manda una carta con un cuento. El cuento es que mañana, le dice a su comandante, mañana va a llover muy duro y hay que entrar a casa si no quieres mojarse del agua. La mujer de ese comandante no tiene mucha confianza con su esposo y siempre está revisando sus mails. Y de repente ve un cuento raro que uno mandó, que mañana va a llover, y dice, ¿cómo mañana va a llover? Y no hay nada en el cielo, todo está puro, azul. No hay nada. No puede ser que mañana va a llover. Dice, es una tontería. Y quiere borrarlo. ¿Qué pasa si lo va a borrar? Cada uno piensa. El comandante llega a su casa y ve el mail que mañana va a llover muy duro y hay que entrarse a la casa para no mojarse. Y se asusta mucho. Y la esposa le dice, ¿por qué te asusta tanto? No va a llover. Dijo, no entiendes. Y ella tampoco entiende. Pero si uno sabe el cuento, sabe que esa era la clave, que dice así: si te voy a mandar que mañana va a llover, es decir, un misil. Entonces, el mismo texto, la mujer ve como una tontería, pero el hombre lo ve, el comandante, como un mensaje muy importante. Es decir, el texto a veces tiene algo atrás. Si logramos a ver lo que está escrito atrás, vamos a recibir ese mensaje importante. Pero si no logramos, lo vamos a ver como una tontería. Y eso es lo que pasa con la Torah. Hay gente que ve la Torah y dice, tontería, ese no puede pasar. Ejemplo,
Dice que salíamos de Egipto 600,000 personas. Y después cuando entraron a Israel otra vez 600, y siempre 600. Dice, ¿sabes qué? Hice las cuentas de matemáticas y eso no puede ser. Es una tontería. Y muchas cosas así. Y no entienden que hay atrás algo aparte del cuento histórico. La Torah no llegó para contarte historias. La Torah no llegó para contarte nada más ciencia o algo así para enseñarte cómo cuidar tu salud. La Torah tiene mucho más cosas de enseñarte, pero hay unos que dicen, no, como la señora de ese comandante, queremos seguir textualmente lo que está escrito y no me importa si hay algo atrás. Lo que está escrito y es tontería. Y lo van a ver como tontería porque a veces se ve así. Pero hay que saber, hay algo atrás, hay un mensaje importante, hay que lograr agarrarlo. Porque si tú no vas a avanzar, siempre vas a quedar en la literal, siempre como textual, como siempre te dices, vas a perder todo el mensaje importante, vas a perder también la misión de tu vida. Exactamente como un sabio que la primera vez llegó a Estados Unidos con su amigo, era muy sabio. Llegó la primera vez a Estados Unidos y de repente ve en el piso un billete, pues lo agarra, lo ve y lo tira otra vez. Dice su amigo, ¿por qué? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no tiraste el billete? Dijo, porque es falso. Dijo, ¿y cómo sabes que es falso? Apenas acabas de llegar a Estados Unidos, ¿cómo sabes que ese billete es falso? Dijo, ¿tú una vez viste un billete de $10 con 2 ceros? Pero lo digo es falso. Perdió los $100. Uno que no avanza, que no sabe que hay algo atrás, no quedarse siempre en los $10. Hay algo más de $10. Hay otro cero también, hay 100. Lástima que no hay 1000, pero hay más cosas y tenemos que avanzar, tenemos que entender que hay algo atrás. También. ¿Qué hay atrás? ¿Qué es lo que hay atrás? ¿Cuál es el mensaje? Vamos a regresar un poco en la historia. Vamos a llegar con Adam Arishon. Adam Arishon no tenía mitzvot. Hay un Talmud que dice que tenía unos, pero no. Lo que siempre tenemos, que Adam Arishon no tenía mitzvot. Adam Arishon estaba conectado con la luz divina. Adam Arishon se cayó, hizo su pecado, se cayó un poco. En el momento que él se cayó, ahora le queda más difícil subir otra vez y conectarse con esa luz. ¿Cómo va a subir? Con escaleras. Esas escaleras son los mitzvot. Los preceptos que tenemos que hacer son medios para subir. Estamos aquí, con una mitzvah podemos subir más y alcanzar más niveles. En ese tiempo, Abraham, Avinu, Yitzhak y Jacob, todos los patriarcas, no tenían que cumplir lo que tenemos hoy. Es decir, los Hasidim dicen que cada fiesta tiene una luz que si cumples esa fiesta, puedes alcanzar a tener esa luz. Es decir, subes un nivel más. Pesach, hay algo que se llama luz de Pesach, cumpliste Pesach, subiste un nivel. Después Sukkot, así todo el año, el calendario hebreo tiene escaleras. Dicen los Hasidim que en el año también puedes alcanzar a agarrar algunos niveles de las fiestas. Ejemplo, en Sukkot es una mitzvah que entras con todo tu cuerpo dentro de la mitzvah. Dicen los Hasidim, en el mikve es igual, entras con todo el cuerpo a la mitzvah. Dicen los Hasidim, si uno sabe hacer la tevilá en el mikve, puede alcanzar algo de la luz de Sukkot. Hay Hasidim todavía más modernos que dicen, si tú tomas café con leche, es también suficiente. Porque café, ahí se escribía un tablet, y leche suma 40, que es la letra Mem, se hace mikve. Todo el mikve entra a tu cuerpo.
Entonces hay unos que acostumbraron eso. Pero, así, cada fiesta no es nada más que hay que recordar lo que pasó en la historia, sino es también para alcanzar un nivel. Ahora dicen que Abraham Avinu o Yitzhak tenían la fuerza de agarrar esos niveles sin cumplir esas fiestas físicas que nosotros hoy tenemos que cumplir. Abraham Avinu llegó al nivel de tefilín sin tefilín. Es decir, nosotros estamos en el segundo piso y queremos subir al tercer piso. Entonces tenemos que subir 5 escaleras. El señor que está en el primer piso tiene que subir 10 escaleras. Mientras más bajo estás, más escaleras tienes que subir. Abraham Avinu y los patriarcas que estaban más cerca no tenían que cumplir todo. Llegaron al nivel sin todas esas escaleras, no necesitan. Por eso dicen que no es contradicción cuando, por ejemplo, recibió Yitzhak, cuando dio Yitzhak las bendiciones a Jacob. ¿Por qué? Yitzhak, cuando está dando bendiciones, está haciendo algo nuevo. Es una luz de Pesach. Salimos de Egipto, hicimos algo nuevo, nacimos de nuevo. Es luz de Pesach. Yitzhak hace Pesach en este momento. Para él es Pesach. Pero Jacob tiene que engañar a su papá y entrar como su hermano mayor Esaú. Tiene que hacer algo como Yom Kippur, que estamos engañando al diablo y todo ese cuento. En este momento Yitzhak cumple Pesach. Para Yitzhak es luz de Pesach, es algo nuevo que está haciendo. Para Jacob al mismo tiempo es luz de Yom Kippur. Y así todo lo que pasó con Jacob, con los patriarcas, siempre, cada uno hizo la fiesta según la luz que tenía en este momento. Después de eso, el pueblo de Israel hicieron un pecado más. El becerro de oro. Se cayeron todavía más abajo. En este momento, dice Jajamín, está escrito en el Talmud, en el tomo de Nedarim, que a partir del pecado del becerro de oro salió, o también tenían que poner la Torah oral. Es decir, la Torah oral es resultado del pecado del becerro de oro. Hasta el pecado de oro era suficiente con las leyes de antes, podían alcanzar la luz divina con esas leyes, no tenían que hacer más. Pero como se cayeron más bajo, tienen que poner y subir más escaleras para llegar otra vez al nivel que estaban antes. La Tídabo, en el mundo venidero, no vamos a tener que cumplir esos mitzvot. Es decir, ya vamos a estar en el piso máximo, en el piso más alto, y no vamos a tener que cumplir esos mitzvot. Es decir, no vamos a tener que subir escaleras porque ya vamos a estar. Si uno está en el segundo piso, no tiene que subir del primer piso al segundo piso otra vez. Ya está ahí. Dice, hay un versículo que dice así: Kiner mitzvah vetorao. Ner es una vela, es el símbolo de una mitzvah, de precepto. Y Torah, la Torah, es una luz. ¿Por qué? Dice, la vela es algo material. La luz es algo espiritual. La vela es algo que termina. La luz es algo que siempre queda. Dice, la mitzvah es como una vela, porque no es algo material, es un medio material para llegar a un lugar, para subir. ¿Para subir a dónde? La Torah. Es decir, en otras palabras, la Torah, el origen de la Torah es una luz. Una luz que no tiene límites, que no tiene limitaciones de prohibiciones de cerdo, de lino y lana. Todas esas cosas que conocemos hoy en la Torah son medios para llegar otra vez al nivel de Adán Arishon antes de su pecado. Nosotros necesitamos esos medios hoy para subir, porque sin escaleras no vas a poder subir, vas a caer. Para subir tienes que usar escaleras. Hoy por hoy tenemos que usar esas escaleras. Pero tenemos que entender que el origen de la Torah es una luz que no tiene limitaciones
como prohibiciones. Por ejemplo, no comer cerdo es una limitación también. Es prohibición, pero también es una limitación. No puedes comer cerdo. La Torah divina, la luz, es algo que no tiene límites. El cerdo, todo entra ahí. Dice el Jajamim, es más, en el Talmud Yerushalmi y también en el Bavli, dice así, que sobre cada cosa de la Torah hay 49 lados para decir que es permitido y hay 49 lados que es prohibido. Agárrate, el cerdo tiene mitad y mitad. Es decir, la Torah no está limitada para una cosa, para una prohibición o para un precepto nada más. La Torah es abierta, la luz agarra todo, cubre todo. Pero como nos caímos, entonces hoy por hoy tenemos que cumplir el orden de la Torah de hoy para llegar a alcanzar a la luz divina. Dicen que es más importante, estudiar Torah o hacer una mitzvah. Entonces uno dice, estudiar Torah, porque el Talmud Torah es como todo. El otro dice que la mitzvah, porque cuando uno estudia y ve una mitzvah, tiene que dejar el estudio y hacer una mitzvah. Por ejemplo, el rezo, tiene que dejar el estudio y rezar. Entonces, ¿qué es más importante? El ejemplo para entender eso, cuando yo estoy en un cuarto oscuro y no veo dónde está el, ¿cómo se llama eso? Interruptor. No sé dónde está el interruptor para prender la luz. Entonces, ¿qué hago? Prendo un fósforo, una vela, para saber dónde está para prender la luz. Cuando ya prendí la luz, ¿necesito la vela? Ya no. Dice Jajamim, hoy, como nos caímos, estamos en un mundo en oscuridad. Como estamos en la oscuridad, no vemos dónde está el interruptor para prender la luz. Para eso tenemos que usar los mitzvot, las velas. En el momento que ya prendí la luz, ya no necesito la vela. El momento que ya vamos a llegar a lo que es la luz divina, al origen de la Torah, ya no vamos a necesitar la vela, que es la mitzvah. Los mitzvot son velas para ver en este mundo de oscuridad cómo podemos alcanzar a estudiar la Torah y a llegar al origen de la Torah. Podemos usar el ejemplo de escaleras o de velas, pero el concepto es igual. Los mitzvot hoy son medios materiales para alcanzar algo más. Uno dice, ¿por qué yo tengo que cumplir los mitzvot? ¿Por qué yo tengo que poner los tefilín? Entonces uno dice, por salud. ¿Por qué yo tengo que comer kosher? Por salud. Es decir, que Dios es un doctor que encarga de cuidar tu salud. No. La Torah es mucho más allá. La Torah es algo mucho más elevado. No es nada más son introducciones para cuidar tu salud, sino son escaleras para subirte de niveles. Tú cumples una mitzvah, no entiendes mucho por qué tienes que cumplir eso. Así como yo no entiendo por qué la escalera es así, pero yo subo. Mientras yo subo en las escaleras, yo llego al segundo piso. ¿Entendí o no entendí? Al final voy a llegar al segundo piso. Y esos son los mismos. Ahora, todas las preguntas que hicimos se van a responder muy bien. Primera pregunta que hicimos, las discusiones son resultados de gente que no escucharon bien. ¿Y cómo puedes decir que los dos tienen razón? Dice, exacto, porque la Torah no está limitada para una opinión nada más. La Torah cubre todo, la luz divina tiene todo adentro. Nada más, la discusión es cuál es el medio que tenemos que usar hoy para subir. Ahí hay discusiones. Esa es la halajá que te dice, que te aclara cuáles son los medios que tienes que usar hoy. Así, la halajá viene de la palabra la leje. ¿Cómo tengo que caminar? ¿Cómo tengo que subir? Con la halajá. Ella te aclara las discusiones. Pero en verdad, todas las opiniones tienen razón. Todas las opiniones hacen parte de ese origen de esa Torah. Porque el origen cubre todo. La segunda pregunta que hicimos,
que el mundo venidero no va a haber mitzvot, se contradice que la Torah no se va a cambiar nunca. Sí, el origen de la Torah nunca se va a cambiar. El origen de la Torah, la luz divina, que ahí está todo, nunca se va a cambiar. Los medios no lo vamos a necesitar, es otra cosa. Los ángeles, ¿qué querían? ¿Qué pensaban? Dicen ellos, dijeron, si la Torah está materializada hoy en esos medios, es porque lo hiciste para los humanos. Pero también puedes materializarla para nosotros. Es decir, ellos dijeron que, ok, entendemos que la Torah, la luz divina, ahí cubre todo. Pero nosotros no podemos alcanzar esa luz. Así como si agarras un bombillo pequeño, no puedes conectarla a un cable de energía de ese tamaño. Tienes que poner muchos cables para llegar a tener exactamente la energía para ese bombillo. Nosotros somos hoy bombillos pequeños. Tenemos que, a través de muchos medios, llegar a tener esa luz. Dicen los ángeles, también para nosotros podemos hacer eso. La Torah no está limitada nada más para los humanos con esos medios, nosotros también podemos usar eso. Moshe Rabbeinu contestó, si la Torah está materializada así, es porque tiene que ser así. Y esa era la respuesta de Moshe Rabbeinu. Dice que toda la creación fue para los humanos, así como el trono celestial y todos los conceptos de la Torah están materializados para nosotros para alcanzar ese nivel. Los patriarcas que cumplieron toda la Torah, ¿cómo es posible? Contestamos. Porque ellos llegaron al origen de la Torah sin esos medios que tenemos nosotros. Entre paréntesis, ese era el gran error de los católicos, mejor dicho, de Pablo, porque dijimos que Jesús mismo dijo que nunca va a cambiar la Torah, que no llegó para cambiar ni una letra. Entonces, ¿cómo se cambió todo? Entonces, según muchas opiniones, llegó Pablo y dijo, mira, cuando ya falleció Jesús, después de la muerte de Jesús, ya estábamos en una época de luz, ya no necesitamos usar esos medios de antes. Y ahí cambió todo. Es decir, usó el mismo concepto para desconectarse de todos los mitzvot, porque son medios materiales, no lo necesitamos hoy. Ese el error también que yo vi una vez, un cabalista con barba, con todo, se veía como un rabino muy grande, y es un cuento verídico, una historia. Hace un año, un poquito más, en la fiesta de Sukkot, estuve con un amigo, hicimos una clase, y estuve también con un amigo y después con él, y era Yom Tov, y hablamos de cosas muy profundas, de Cábala, de todo eso, y él todavía trajo sus cosas, y de repente sacó su celular y empezó a hablar con su amigo, y dijo, ya, ahorita voy a recoger. ¿Cómo es posible? Habla tan profundo, y habla con su celular. Entiendo una persona que no mete en esas cosas, pero, no cumple. Pero un señor que sabe todo, habla de todo y no cumple, ¿cómo es posible? Porque llegó un momento, quizás pensó que es como Abraham vino, y que no necesita cumplir nada, porque son medios materiales, y él ya está arriba. Es el error también de Shabtai Tzvi. Él agarró todas las piezas y lo hizo en un día. En el mismo día construyó una azúcar. Ahí comió matzah, tocó en shofar, ayunó en Kippur, hizo Tisha B'Av, él tomó como Purim, y en total hizo ahí una mezcla, una ensalada de todas las piezas. ¿Por qué? Despedida de todos los mitzvot. Porque no va a haber más mitzvot. Porque ya vamos a estar en una época del segundo piso, es decir, ya prendimos la luz, ya no estamos las velas. Entonces, ¿cuál es el error? Porque mientras estamos en este mundo todavía, ese es el mundo de la acción, como dijimos hoy. A través de acción puedes mostrar tus sentimientos, tus pensamientos, puedes fijarlo, puedes firmarlo a través de acción. Puedes darle fuerza, darle dientes a través de acción. Si no vas a actuar, no vas a tener fuerza. Si vas a subir sobre escaleras espirituales de abajo, del rezo para el desayuno, nunca vas a comer el desayuno.
Hay que hacer algo físico. Me acuerdo que una vez había un señor que llegó a un joven que empezó a abrir sus empresas y sintió muy importante. Y de repente llega alguien para visitarlo. Entonces dice, entra. Y él con sus teléfonos, con sus celulares, de todo, habla. Mira, yo no puedo darte ese $1,000,000. Mañana háblame y hablamos tranquilo. Y agarra otro teléfono y habla. Mira, señor, los $2,000,000 ya lo pasé a la cuenta tuya. Tranquilo. Agarra otro teléfono y así empieza a hablar como era la persona más importante del mundo. Y ese señor espera y él le deja así 15 minutos hablando con todo el mundo. Terminó sus llamadas y le pregunta al señor, ¿qué quieres? Dijo, yo soy de la compañía de los teléfonos, yo llegué a conectarte las líneas telefónicas. Habló muy bonito, pero no en línea. Ok, quieres sentir importante, pero si no tienes línea telefónica, ¿cómo puedes hablar con la gente? Un señor dijo que su esposa siempre le pide $100, cada día le pide $100 y él no sabe qué hacer. Le dijo a su amigo, ¿qué hago con esa señora? Siempre me pide $100. ¿Qué hago? Dijo su amigo, ¿y por qué necesita tanto plata? Dijo, yo no sé, nunca le di. Si no le diste, si no hiciste un paso, ¿cómo vas a saber? Uno dice, yo no siento el sentido de los mitzvot. ¿Hiciste una vez? ¿Trataste de intentaste una vez hacer una mitzvah? 2 veces, 3 veces, ¿o no? No, es que no veo el sentido, yo no hago. Hay que hacer, hay que actuar. Hay que subir las escaleras físicas para llegar al segundo piso. Mientras estamos en este mundo de acción. Cuando vamos a llegar al otro mundo, ahí dice Jajamín, no va a haber mitzvot, no va a haber nada de eso, vamos a tener ya la luz, ya vamos a estar en un lugar de luz, vamos a tener claridad, no vamos a tener que prender velas que hacer mitzvot, porque ya vamos a estar ahí. Ese es el punto muy importante, yo creo que del contenido de la Torah, porque uno no puede agarrar la Torah y leerla como cuentos, como historias, como enseñanzas de física o matemática o códigos de la Biblia. Códigos de la Biblia, preguntamos, ¿tiene algo o no tiene nada? Mira, todo está escrito en la Torah, porque todo está en la Torah. ¿Dónde? En el origen, en la luz, ahí todo está. Pero no nada más en estos códigos de tablas, de esas cosas que parece que la Torah no sabía hablar bien. Que mueve eso, el otro. La Torah sabe exactamente. Todo está escrito en la Torah. Pero yo creo que está escrito todo en la Torah en una forma mucho más profunda y mucho más clara. Nosotros vamos a llegar a eso. Pero mientras estamos aquí, no creo que nada más con los códigos. Y no entro si es verdad. Hay gente que dice que es verdad y tienen pruebas. Y hay gente que dice que es algo que no es verdad. Y encontraron códigos en otros libros también. En Guerra y Paz también encontraron muchos códigos. Y encontraron también códigos ¿cómo se llama? Encontraron contradicciones en esos códigos también. En un lugar está escrito que Rabin, por ejemplo, murió, el otro código que todavía está vivo. No entro en eso. En la Torah está escrito todo, pero no nada más a través de códigos. La Torah en el origen, tenemos que tener ese muy claro. Cuando vamos a tener ese muy claro, ese concepto, vamos a ver la Torah en otros ojos. Vamos a ver la Torah como el comandante y no como la señora, la esposa del comandante que vio tonterías. Ella tenía razón, ella no entendió y vio tonterías, pero el comandante también tiene razón y él vio un mensaje muy importante y quizás salvó a todo el Estado de Israel por esa tontería que su esposa vio. Es exactamente la Torah. Hay dos formas. Hay una forma de ver la Torah como la señora, tonterías y perdiste todo. Y hay una forma de ver como el comandante, porque nosotros cada uno aquí somos comandantes de Dios, cada uno tiene su misión y cada uno tiene que saber cuál es el mensaje que está atrás. Cumplir las cosas, cumplir como lo está escrito todo, y ahí vamos a llegar, Besat Hashem, a un lugar donde ya hay claridad, donde hay luz, y ya no vamos a necesitar prender las velas. A una cosa nada más, el Maimónides también camina en ese camino,
El Maimónides trae en su libro Moreh Nevuchim, es un libro muy complicado, pero él trae ahí muchos sucesos que está escrito en la Biblia que pasaron. Por ejemplo, los 3 árabes ángeles que llegaron con Abraham Avinu, él dice que era nada más profecía, que no pasó en la realidad. Y así muchos sucesos, hay muchos que discuten contra él, pero creo que él quiere decir que aquí hay algo más. No hay nada más historias. Aquí no se trata de historia, aquí se trata de enseñanzas mucho más allá. Sí, parece nada más. Si los patriarcas anteriormente no tenían conocimiento de la Torá, ¿por qué Noé, Hashem le dice, escoja animales puros e impuros, parejas de 7 y parejas de 2? ¿Por qué se refieren a animales puros e impuros si ellos no? O sea, supuestamente Noé no tenía conocimiento todavía. No, por eso dije que después de Adán Rishon se cayó un poco, entonces sí empezamos a tener unas prohibiciones. Y después del pecado de Sodoma ya empezamos a tener muchas. Ya nos dieron todo. Sí, pero ahí llegó en un proceso. Vemos el tema de hoy, usted trató sobre el peligro de profundizar en lo que es las verdades espirituales o la cábala sin bases y principios claros. Y vemos también, por lo menos, lo de Shabbatai Shvi, Elisha Aher, que fue Elisha Ben Abuya. Sí, Ben Abuya, que fue también un grande, y lo llamaron después el Aher para no nombrarlo, porque también... Exacto. Es un ejemplo muy bonito para eso. Elisha Ben Abuya, no necesitamos llegar a este cabalista que sintió aquí, sino Elisha Ben Abuya era un rabino muy importante de los tanaítas, imagínate, y de repente salió totalmente del camino hasta que llegó a profanar Yom Kippur. ¿Por qué? Subió demasiado alto sin tener una base abajo. Ahora, construyó el piso 50 antes de construir todos los pisos.